Bien, en efecto, Marx escribió de puño y letra que Thomas Müntzer, un rebelde campesino, comillas, por medio de la Biblia, enfrentó al cristianismo feudal de su época en el sencillo cristianismo de los primeros siglos. Ahí he enunciado el tema. ¿Y quién me lo enuncia? Marx. Ahí ya van a entender lo que es la teología de la liberación. Lo repito. Thomas Müntzer, un campesino, en las guerras campesinas, debo decir que le fue muy mal a los anabaptistas. En Münster hay una iglesia donde hay una jaula arriba. Este Münster es donde se firmó la paz de Westfalia de toda Europa. Y en esa jaula metieron los restos de los anabaptistas para que se los comieran las aves de rapiña. Habían sido muertos y colocados ahí. Estos son los campesinos de los que habla Marx. Y dice, por medio de la Biblia, estos campesinos enfrentaron al cristianismo feudal. O es decir, que había un cristianismo feudal, como puede haber un cristianismo capitalista. Mire, el señor Trump estuvo en el Vaticano y salió muy contento de la visita del Papa, pero la cara que tenía el Papa no era muy contento. Estaba mirando al suelo como diciendo no estoy de acuerdo, pero en fin, tengo que cumplir con la misión. ¿De dónde sale ese Papa? De lo que voy a hablar. En una conferencia que yo di en el Colegio Máximo de Buenos Aires, ahí entre el público estaba un tal Bergoglio en el año 1969, hace mucho. También él escuchó estas cosas, por eso no se escandaliza. Y eso ya es América Latina. Le estamos dando lecciones a los europeos y norteamericanos de lo que es un cristianismo no feudal ni capitalista, sino que Thomas Müntzer, por medio de la Biblia, enfrentó al cristianismo invertido en el feudalismo de su época con el sencillo cristianismo de los primeros siglos. ¿Qué pasó de los primeros siglos hasta el siglo XVI? ¿Y qué pasó hasta el siglo XXI? Ahí está la historia, vamos a hablar. Y continúa. Los campesinos utilizaron este instrumento, la Biblia, contra los príncipes, la nobleza y el clero. Qué notable, ¿no? Usaron la Biblia contra el clero. Y algunos, y por eso Marx dice, el origen de toda crítica es la crítica de la religión. Un tal Yeshua de Nazaret, que fue el fundador del cristianismo, ¿qué hizo sino pasársela siempre criticando al templo? ¿Ha leído usted el Evangelio? Miren, contó una anécdota o un midrash, que significa una construcción teológica racional, pero para que la gente sencilla lo entiende. El tal Yeshua era un gran intelectual, no era una persona palmue. Y entonces alguien le preguntó, ¿qué significa constituir al otro como mi prójimo? Y entonces el tal Yeshua, mire lo que dijo. Venía uno por un camino y lo agarraron los ladrones y lo tiraron fuera. Después pasó. ¿Quién pasó primero? ¿Quién, el Yeshua, fundador del cristianismo, hizo pasar primero? Pasó un sacerdote. El fundador del cristianismo hizo pasar primero un sacerdote. ¿Y el tal Yeshua era sacerdote? No, era un laico. Nunca fue sacerdote. Nunca celebró en el templo.
Por eso acá, mire qué bien que dice, los campesinos utilizaron este instrumento, la Biblia, contra los príncipes, la nobleza y el clero. El fundador del cristianismo pasó primero un sacerdote y no vio al tirado en el camino, estaba preocupado por el templo, lo que iba a hacer, y no vio al tirado. Es una crítica teológica. ¿Quién pasó segundo? Un levita. Era la aristocracia de Israel. Fue el que con Moisés liquidó a los seguidores de Aarón en el desierto. Lo más prestigioso de Israel. Lo hizo pasar segundo y no vio al tirano en el camino. En tercer lugar, ¿quién pasó? Un enemigo del pueblo de Israel. Como si dijéramos hoy, pasó un marxista. Y ese vio al pobre, lo tomó, lo llevó a la hospedería, lo cuidó y entonces dijo, haz lo mismo. Ese era un crítico, el fundador del cristianismo. No era meramente un clero. Marx sabía de lo que se traía, pero no contra la religión, sino había penetrado la religión más profundamente que los que la habían invertido.